En primer lugar, va a intervenir el doctor Rafael Navarro Cueva con el tema la reforma de salud mental y las adicciones. El doctor Rafael Navarro Cueva es médico psiquiatra especialista en terapia cognitivo-conductual, fundador y presidente de ALAD, Asociación Latinoamericana de Adicciones, expresidente de AFAD, autor del modelo ñaña del tratamiento y de rehabilitación de las adicciones, autor de varios libros sobre consejería y adicciones, actualmente director general del Hospital Psiquiátrico Emilio Valdizán, profesor principal del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de San Marcos. Está trabajando en el desarrollo de la reforma de atención y salud mental en el Perú. Para mí es un gusto y un honor presentar a tan distinguido conferencista, doctor Rafael, bienvenido. En esta ocasión vamos a comentar sobre un movimiento sanitarista, social y hasta político que se denomina la reforma de la atención de salud mental. La próxima, por favor. El fundamento de la reforma es la misma historia de la psiquiatría y la historia de los trastornos psiquiátricos. Generalmente el trastorno psiquiátrico fundamental que ha servido para inspirar la reforma son la psicosis en general y la esquizofrenia en particular. ¿Qué significa esto? Los pacientes psicóticos históricamente han sido totalmente excluidos de la sociedad, ¿no? Han sufrido muchísimo, no se han respetado sus derechos humanos y en diversas épocas han sido tremendamente castigados, como por ejemplo en toda la época del oscurantismo, desde la muerte de Galeno hasta las protestas de Beyer, como comentamos en el taller. De tal manera que todas las ciudades y las urbes se liberaron, entre comillas, de los pacientes psicóticos, aislándolos en instituciones y haciendo que estas instituciones llamadas manicomios persistieran y se encontraran ahí más bien despojos humanos, personas que habían perdido todo y se hizo incluso que pierdan la dignidad y hasta sus nombres. De esa manera, los movimientos que fueron emergiendo a partir del siglo XIX y comienzos del siglo XX pusieron énfasis en este tremendo olvido de la sociedad en relación a los pacientes psicóticos, que son el pequeño grupo extremadamente marginado de la sociedad. No hay grupos más marginados que los pacientes psicóticos, porque son abandonados e incluso la familia los deja, los abandona en algún hospital, en algún manicomio y se olvida de ellos permanentemente. Por lo tanto, este movimiento consiste en que los hospitales, los manicomios, en los últimos 20 años, no todos, pero algunos de ellos se han modernizado, no solamente en su infraestructura, sino ha visto un avance también a nivel de los psicofármacos, con la emergencia de los antipsicóticos atípicos, que han tenido resultados realmente alentadores y han ayudado mucho, o están ayudando mucho, en la recuperación de los pacientes. Pero si ustedes recuerdan el pequeño video que vimos en el taller sobre consejería, aún la medicación tiene un tope, tiene un límite, y los pacientes requieren otro tipo de intervenciones para poder ayudarlos, no solamente a mejorar, sino y sobre todo a reintegrarse a la comunidad, a que retomen todas sus funciones como cualquier otra persona. Cuando me hice cargo del Hospital Emilio Valdizán, este fue mi proyecto de gestión, fue un concurso
Y en ello puse, como ustedes pueden ver aquí en la flecha roja de abajo, la reforma de la atención en salud mental como objetivo principal. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos cumpliendo con un aspecto ofrecido en el concurso de directores. Ya se han cumplido estos 3 años, esto pudimos implementarlo en el último año, y lo que les voy a mostrar ahora es avances de esa implementación, que es enormemente difícil. ¿Y por qué es difícil la implementación de la reforma? Porque la dificultad y el nudo se produce en que se tienen que romper paradigmas, se tienen que romper esquemas mentales obsoletos que se traen desde el siglo XIX y XX en relación a los enfermos mentales. Y nosotros mismos, los médicos, nos oponemos, los médicos nos resistimos a cambiar. Y el doctor Rotondo, mi maestro, instaló en el Hospital Emilio Valdizán, en la época de la década de los 60, por primera vez la comunidad terapéutica de Maxwell Jones, no la comunidad terapéutica aplicada en las adicciones, sino la comunidad terapéutica tal como la había aplicado Maxwell Jones en el Moseley, en Londres, la comunidad terapéutica para el hospital psiquiátrico, para los pacientes psicóticos. Entonces todos nosotros, en esa época yo estaba haciendo mi dinero, me acababa de terminar medicina, y tuve la oportunidad de ver que todos los psiquiatras y los pacientes almorzaban juntos en el hospital en la misma mesa. Lamentablemente, esa democratización que se produce en el hospital, porque al psiquiatra se le bajó de su trono, ¿no?, hacia la realidad, desapareció después de unos 4 años porque requería demasiado trabajo. El mismo personal poco a poco fue enfriando, pero sí dejó una semilla, y justamente en base a esa semilla es el trabajo que estamos haciendo actualmente. ¿En qué consiste la reforma? Los hospitales psiquiátricos, así se hayan modernizado ahora, están sobresaturados. Es decir, el hospital que dirijo en este momento tiene citas. Si un paciente va, se le da una cita en 2 o 3 meses. Ese paciente muchas veces ya no llega. No llega a su cita. Hay muchísimas pacientes. El hospital atiende no solamente pacientes de un área de Lima, que es una ciudad con 10 millones de habitantes, sino también atiende a pacientes de todo el Perú. Y eso sucede con todos los hospitales psiquiátricos. ¿Y por qué? Porque allí se agrupan todas aquellas personas que tienen algún sufrimiento, en este caso algún trastorno mental, y desde ese punto de vista, ansiedad y depresión son los trastornos mentales más frecuentes, y eso lo hemos determinado también. ¿Cómo hicimos para introducir todo ello? En teoría ya se había hablado de la reforma muchísimo, incluso en el 2005 teníamos algunas normas en relación a la reforma en el Ministerio de Salud, pero en la práctica estábamos en cero, no se ha dicho absolutamente nada, todos eran palabras. En este caso decidimos hacer un proyecto piloto en una población de Huaycán, es una zona, es un pueblo joven donde hay extrema pobreza, en donde se quedaron aquellas familias que huían del terrorismo en la época en el Perú estuvo Sendero Luminoso, ¿no?, desde 1980 hasta fines del siglo pasado, y allí se quedaban las familias campesinas que huían, y allí comenzaron a desarrollar todo esto que ahora es un pueblo ya casi unido a Lima, pero Lima es tan grande que esto ya forma parte. De tal manera que utilizamos la reforma con la finalidad, el objetivo concreto de nuestra mente era poner un cordón de contención en la comunidad. ¿Para qué? Para que los trastornos mentales se traten en primer lugar en la misma comunidad. ¿Cómo? Fortaleciendo el primer nivel de atención. La organización de nuestro Ministerio de Salud es que los centros de atención más pequeños son los puestos y centros de salud son los más pequeñitos. Siempre se hablaba de que allí se hacía salud integral, falso. Siempre se hizo salud física. Nunca estuvo incluida la salud mental a ese nivel. De tal manera que encontramos en ese lugar 2 centros de salud que se llaman Señor Milagros y Fraternidad, y
algunos policlínicos, como aquel de entidades religiosas, aprovechamos todos los recursos que pudieran haber en esa comunidad para poder comenzar a introducir la reforma de forma mucho más compleja. Y teníamos muy claro que había que introducir un modelo de reforma de la salud mental, un modelo comunitario. Es decir, se tendría que aplicar la atención en salud mental integral, ya no la salud mental integral coja, que le falta la reforma o que le falta la salud mental, sino la salud integral completa, como salud física y salud mental. Para ello hubieron obviamente varios desafíos. Por razones de tiempo voy a correr un poco. Este es el modelo que aplicamos. En este modelo ven ustedes que allá arriba está la comunidad y luego viene el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. Si ustedes hacen una pirámide, un triángulo, verán que el vértice del triángulo está aquí abajo. Tradicionalmente el vértice del triángulo está arriba. El hospital psiquiátrico era la máxima entidad que afrontaba o abordaba la salud mental en mi país, y el 92% del presupuesto de salud mental se gastaban en 3 hospitales psiquiátricos, solo el 8% restante para todo el resto del país. Entonces fíjense ustedes que eso es una cosa muy severa y también explica el porqué la deficiencia en la atención en salud mental. Nosotros en el programa piloto hemos volteado la mirada, de tal manera que hemos puesto la priorización en la comunidad, y como ustedes ven en la comunidad, con 2 entidades fundamentales. Un centro de salud mental comunitario, que lo hemos implementado en una casa pequeña, cedido en uso por una organización religiosa, y hogares sustitutos. Los hogares sustitutos, estamos en un convenio en este momento con la municipalidad de esta zona, para que ellos han ofrecido y están en acción ya para poner el hogar sustituto correspondiente. En el hogar sustituto van a ir allí todos los pacientes psicóticos abandonados, los NN, los que ahora, como les mencionaba en el taller, tienen el apellido del director del hospital y el segundo apellido del mismo hospital, Pedro Navarro Barbizán, y así sucesivamente. Tenemos más de 40 pacientes en esas condiciones, que serán los que poblarán los hogares sustitutos. Los pacientes adecuadamente rehabilitados en el hospital y rehabilitados con rehabilitación comunitaria pueden vivir perfectamente ahí. Ya hay experiencias en Latinoamérica, en varios lugares sobre ello, en Argentina, ¿no? El proyecto Río Negro también está en Chile y en Brasil, en Costa Rica también tienen experiencia, ya el doctor Madrigal nos va a narrar claramente sobre ello. Pero bien, entonces la priorización de la comunidad. El primer nivel de atención es atención de salud mental por profesional de salud. ¿Qué quiere decir? Que los médicos que atienden en el primer nivel de atención, puestos en centro de salud, y que atendieron solo medicina física, ahora tienen que acordarse de sus cursos de psiquiatría que recibieron en el pregrado de la universidad, pero nosotros hemos formado equipos de capacitación. Capacitación en servicio. Se siente el médico general, el psiquiatra a su lado y el paciente. Y el psiquiatra en servicio va enseñando al médico general a qué, a hacer diagnóstico y hacer tratamiento de los desórdenes mentales en función de qué. Tenemos que ser muy realistas, amarrados totalmente a qué, al aseguramiento universal. El aseguramiento universal en el Perú es muy nuevo, no tiene más de 5 años. El régimen anterior lo puso y dijo: todo peruano tiene que estar asegurado, todos, absolutamente todos. Y se utilizaron todos los niveles de seguros. Y la población de extrema pobreza, que llegaba más o menos a un 15 a 20%, como nadie asegura, la seguridad social no se ocupaba de ellos, seguridad privada menos, y el gobierno y el Estado debe ocuparse de ellos. Y por lo tanto, se creó y se aceptó el PEAS. Como no podemos tratar todo, el PEAS, ¿qué quiere decir? Hay que asegurar ciertos trastornos. ¿Qué trastornos aseguramos? En primer lugar, toda la ansiedad,
Cuando la ansiedad hace sufrir a la persona y requiere atención, está asegurado. La depresión, segundo trastorno que es muy frecuente y en 15 años ocupará el primero o los primeros puestos de carga de la enfermedad. Por lo tanto, este también está asegurado. En tercer lugar, está asegurado alcoholismo, que es el problema más grave de todos, incluye todas las otras adicciones. El alcohol es el problema más grave, es el que mata más gente, es el que produce más enfermedades, es el que ataca toda la economía orgánica. De tal manera que de contrabando un poquito se pone ahí a las otras adicciones. ¿Por qué? Porque las otras adicciones también consumen alcohol con mucha frecuencia. De tal manera podemos abarcar en ese tercer punto. Y el cuarto punto es la esquizofrenia con la psicosis en general. Todos esos casos están asegurados y el gobierno garantiza el seguro a toda persona que no tenga recursos para atenderse. De tal manera que todos ellos deben entrar a atenderse por el primer nivel de atención. Y de acuerdo a la atención, ellos pueden ser derivados en un sistema de referencia y contrarreferencia al segundo nivel. El segundo nivel son los hospitales generales que tienen un servicio o un departamento de psiquiatría. En este hospital general ya el paciente no ha podido resolver su problema en primer nivel, es derivado al segundo nivel. Y desde ese nivel puede ser devuelto en contrarreferencia al primer nivel y así sucesivamente. Si aún allí no pudiera ser resuelto el problema, porque ya hay un psiquiatra que atiende ahí, es derivado al tercer nivel, donde están los hospitales psiquiátricos, que son 13 en el Perú. En el tercer nivel, los hospitales que son monovalentes tendrían que, si quieren garantizar su supervivencia, tener ciertos requisitos. Para nosotros los requisitos son estos. En primer lugar, elevar experticia. Ya en ese hospital no deben haber psiquiatras generales, sino psiquiatras subespecializados en diferentes áreas, ya sea en grupos etarios, niños, adolescentes, adultos, etc., o especializados en diversos trastornos, en psicosis, en depresión, en ansiedad, trastornos traumáticos, lo que fuere. Ese es el primer requisito. Segundo requisito para el hospital psiquiátrico: tratar los casos más complejos, todos aquellos casos que no pudieron ser tratados en el primer y segundo nivel. Llegan a los casos más complejos. En tercer lugar, tienen que hacer investigación y docencia. En Latinoamérica necesitamos muchísima investigación y mucho más todavía en salud mental. Por lo tanto, eso tiene que ser una obligación, tiene que ser obligatorio en las instituciones del tercer nivel de atención. Por lo tanto, si los hospitales psiquiátricos reúnen estas condiciones, pueden integrarse ahora a todo este sistema, ya sea integrarse temporalmente o transitoriamente, si se quiere, o integrarse de forma permanente. La reforma es un proceso largo. Hay países que han comenzado su reforma hace 20, 25 años y todavía no han avanzado, no han completado. Es un proceso largo. Lo óptimo, digamos, teóricamente, es que todo el sistema de referencia y contrarreferencia debería terminar solamente en el segundo nivel de atención, es decir, hospitales generales con un servicio de estos. Y los hospitales monovalentes no debieran existir. Pero en otras especialidades de medicina sí existen hospitales monovalentes, o pudieran existir en forma de institutos, esa es la otra forma, como hay un instituto de ojos, instituto del corazón, etcétera, etcétera. Pero bien, ahí tienen ustedes la atención que se da en el primer nivel por médico general capacitado, en el segundo nivel ya de psiquiatra y el tercer nivel un subespecializado en psiquiatría. Todos ellos, cuanto más nos acercamos a la comunidad, predominarán las actividades preventivas, promocionales y de rehabilitación comunitaria. Y cuanto más nos acercamos al hospital psiquiátrico, las actividades también recuperativas de rehabilitación. Todo ello, y la coma que une a todo este complejo es la consejería. He ahí la importancia de la consejería. Es decir, la consejería debería aplicarse en todos estos niveles en forma adecuada para realizar o llevar a cabo una intervención coherente. La capacitación en consejería, promoción, prevención, guías clínicas, referencia y contrarreferencia, etcétera, etcétera. Este es el modelo que estamos siguiendo.
En el hospital Emilio Valdizán, ustedes vienen al extremo, pertenecemos a una dirección de una de las zonas de Lima, la DISA 4 Lima Este, que tiene 2 redes. Nosotros hemos hecho el programa piloto en la red de Lima Metropolitana, ahí tienen APE Huaycán, y allá HHBS, el hospital Emilio Valdizán. El convenio que hicimos con la DISA Lima Este es participar en las 14 microredes, básicamente en la capacitación de los médicos generales que atienden esas microredes. Y eso estamos avanzando en ello actualmente. Aquí miren ustedes el hospital Emilio Valdizán. Tiene una dirección general y luego hemos creado el comité de dirección de la reforma, es decir, el hospital psiquiátrico se declara en reforma. Tenemos un departamento de promoción de la salud de hace algún tiempo. Y en el lado izquierdo están todos los departamentos que tiene el hospital. Niños, adultos y gerontes, tiene un departamento de análisis y modificación de conducta, un departamento de terapia cognitivo-conductual. Ese departamento lo fundé hace ya muchos años. Tenemos un centro de rehabilitación de ñaña, con un programa que también comenzamos desde cero para rehabilitar a los dependientes de salud, un departamento de niños, etc. Pero también tenemos oficinas, una oficina de investigación y docencia, una oficina de calidad, etc. Y por el otro lado tiene toda la parte administrativa, planificación, personal, logística, economía, todas involucradas en el proceso de reforma. En mayor y menor grado, no es fácil, esto es penoso, es difícil, porque cada persona es ya un problema. No me refiero porque esté haciendo problemas, sino es un problema porque tenemos que cambiar el switch. Si no hay cambio de switch, no hay reforma, eso es un convencimiento hasta el momento. Tiene un cambio de switch. Hay que pensar con un pensamiento reformista, de reforma. Si no, no se puede hacer reforma. Y hay que meterla, hay que sensibilizar la reforma, que es el paso fundamental y uno de los más difíciles. Y luego todo ello actúa sobre los actores en la comunidad. Este es el sistema de referencia y punto de referencia. Este esquema realmente debería estar al revés. Toda la parte de abajo, ponerla arriba, ¿no? Estamos priorizando la comunidad. Ahí tienen ustedes el primer nivel, la referencia y contrarreferencias, el proyecto piloto y el Centro de Salud Mental Familiar Comunitario, que es el Centro de Salud Mental que hemos creado ahí para ver cómo funciona ese centro. Igualmente acá el proyecto hemos hecho una línea base en Huaycán, porque ¿cómo podemos cambiar algo si no sabemos qué encontramos? Entonces, como 70 encuestadores preparados por nosotros mismos en el hospital, nos hemos volcado y hemos hecho una encuesta de hogares y hemos visto allí qué es lo más frecuente. Y de esa encuesta vamos a ver algunos datos, ¿no? Aquí están algunas cosas, voy a cortar por el tiempo. La línea base. Tenemos 350 datos, todos esos son los datos que ubicamos en la línea base. Y aquí tienen algunos datos, fíjense ustedes. La familia se percibe pobre, 69.5, casi 70%. Muy pobre, 22.6%. Si ustedes suman eso, tiene como 93% en donde la gente se percibe realmente pobre. Y miren aquí, a veces duermo bien, otras veces mal, 56.8%. Y si suman a eso, con frecuencia duermo mal, 12.3%. Tienen que el dormir, el sueño, es un indicador muy valioso en la comunidad. Otro, la prevalencia de vida que encontramos 34.6%, prevalencia al año 26.4%, prevalencia al mes 13.2%. Mire aquí, lugar donde acudió para recibir atención en salud mental, no recibió ninguna atención, casi 45%. En el hospital 29.2%, en el hospital Valdizán, 20 kilómetros para recibir atención y todavía recibe una cita larga. ¿Quién les atendió? El médico general 22.6%, el psicólogo 8.3%. El psicólogo ya comienza a tener una importancia realmente de acción en la primera línea, o sea, como profesional. Eso es sumamente importante. El curandero, menos 2.4%.
Prevalencia de los trastornos ya específicos. La mayor frecuencia, ansiedad, 33.3%. Depresión, 21.4%. Y en relación a las drogas, ven ustedes que la marihuana, 4.5%. La cocaína allí no estaba muy alta. Bueno, puede haber también un subregistro, obviamente. La cocaína es una droga ilegal, es a veces, o muchas veces, los pacientes, a pesar de que los cuestionarios son anónimos, no llegan esto bien, pero hay un 0,8. Éxtasis, que está comenzando ya esta droga sintética, este estimulante, 0,4. Tranquilizantes, 8.2, en una zona pobre, como los tranquilizantes están siendo consumidos ya cada vez por mucho más elevado. Otros estimulantes, 1.2. Por lo tanto, ansiedad y depresión son los trastornos como muchísimo más frecuentes. Ya, más específicamente son frecuentes la fobia y ansiedad social. Es otra característica también en la muestra que encontramos, ¿no? La frecuencia elevada de esto. Las personas desarrollan conductas de evitación que se refuerzan por el alivio de la ansiedad. Condiciones de pobreza que pueden producir incremento en la ansiedad por insatisfacción de necesidades primarias. Ataques de pánico en pacientes que recurren a emergencias hospitales, centros de salud, y situaciones de acoso, el bullying en especial en colegios. Creo que el bullying es un problema enorme, no siempre ha existido, pero parece que en los últimos tiempos se está implementando. Estamos muy atentos y hemos desarrollado también un programa en otra comunidad sobre bullying. Y la depresión. Voy a acelerar porque el tiempo es... Estos son algunos pacientes ya que hemos atendido. Como digo, este Centro de Salud Mental Comunitario, creado allí, 394 pacientes. Y los trastornos, ven ustedes, los trastornos del humor son los más frecuentes, 128 casos. Y ahí tienen ustedes los trastornos del consumo de sustancias, 7 casos. Curiosamente, en el Centro de Salud Mental Comunitario hay muchísimo más en frecuencia de trastornos del humor, ansiedad, los trastornos psicóticos. Ven ustedes, 68 casos de trastornos psicóticos que las adicciones. Esa es una pregunta que hay que responder. ¿Por qué las adicciones, los adictos van poco? En primer lugar, esa fase precontemplativa que todos ustedes conocen, el Prochaska y Clemente, que le escribe muy bien, hace que los adictos atraviesen muchísimo tiempo de su vida en esa fase, mucho más si está frente a una organización en donde la salud no está bien abordada. De tal manera que en un pueblo joven como es Huaycán, donde se hizo el proyecto piloto, donde hay pandillas incluso, y las pandillas consumen y no consumen claridad, sino pasta básica, cocaína, obviamente ellos se resisten y no van con mucha frecuencia. Esto es visto de otra manera. Dentro del programa decíamos y discutíamos mucho cómo podría ser la intervención de la reforma. ¿Cómo podríamos hacer prevención primaria en la reforma? Si el modelo curativo es el modelo que se ha usado y se sigue usando hasta ahora, no podemos otro modelo. Los mayores presupuestos son gastados siempre en equipos, en tecnología, todo eso está muy bien, pero no en intervenciones de prevención y promoción de la salud. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer en este proyecto piloto para prevenir? Lo primero que aprendimos es que todos nuestros intentos de capacitar promotores, por ejemplo, no tenían un resultado que esperábamos, porque los promotores nunca estuvieron bien organizados. Promotores de extrema pobreza, que lo que buscan fundamentalmente es saciar o satisfacer sus necesidades primarias. En segundo lugar, actuamos sobre líderes de la comunidad, no solamente los líderes oficialmente nombrados por el gobierno, sino también líderes religiosos. El Huaycán es un centro donde todas las familias están organizadas y tienen su propio local que se llama el Comité Central.
Nuestra relación con ellos fue la primera, porque ellos nos permitieron incluso hacer el cuestionario hogares un domingo de carnavales, que es imposible. Nosotros quisimos gestionar esa fecha, pero cuando el Comité Central nos dio el permiso, nos garantizó que nadie iba a suceder, porque nada sucedió, a pesar de que los niños soleados y los muchachos estaban tirando agua a todos. Entonces, nosotros en la comunidad, una de las lecciones que hemos sacado es que la comunidad nos enseña lo que tenemos que hacer. Las cosas escritas hay que volverlas a probar. Lo que funcionó en tal lugar no va a funcionar en otro. La cultura es esencial. El factor cultural influye enormemente, incluso en la confección de los cuestionarios para averiguar la realidad en que se encuentra esa comunidad. Y cuando en nuestras reuniones del comité directivo de la reforma analizamos todos estos aspectos, llegamos a la conclusión que no habrá ninguna reforma si no se llega a la familia, que la familia es central. Cualquier esfuerzo de hacer cambios y qué sé yo, educar incluso a los profesores, todo eso está muy bien, pero si no llegamos a la familia, no vamos a lograr el objetivo fundamental de la prevención, es decir, disminuir casos graves, ¿no? La familia necesita esa intervención. Y para ello, nosotros no podíamos probar un nuevo programa para la familia. En ese caso, lo que tenemos que hacer, los que trabajamos en esta área, tenemos que sumar. Tenemos que olvidarnos un poco el protagonismo y sumar. Y en este camino nos chocamos con Familias Fuertes, que es un programa que la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, ha ido desarrollando desde algunos años y se ha adaptado a Latinoamérica en varios países, incluso en nuestro país también está adaptado. Está en plena evaluación de esa adaptación y nosotros estamos aplicando en este momento Familias Fuertes con ese objetivo. El Comité de Reforma del Hospital Valdizán entonces viene implementando el programa Familias Fuertes. Ese programa Familias Fuertes, Amor y Límites a través del Departamento de Promoción de Salud Mental. Adaptado del original, ustedes pueden ver ahí todos los detalles, con la intervención de OPS. De Vida adaptó el programa a nuestro contexto, o sea, De Vida es la institución oficial dedicada al problema de las drogas, no solamente a la rehabilitación, sino también a sustitución de cultivos, todos esos otros aspectos de las drogas. A ver, acá. Bien, entonces, pero sigamos más. Ya, bien, lo que quiero decir entonces para terminar es lo siguiente. La reforma es una necesidad. Yo creo que si no hacemos la reforma en todos los países, vamos a quedarnos muy atrás. La reforma se reúne, en todos los países se reúnen, en el 90 se reunió en Caracas, en el 2010 se reunió aquí en Panamá. Tuve la suerte de estar en Panamá y presentar este proyecto justamente. De tal manera que tenemos que todos acelerar para que en Latinoamérica vayamos caminando a la misma velocidad para poder atender más la salud mental. La salud mental es un problema gravísimo y cuando analizamos los comportamientos sociales de nuestra comunidad tenemos tremendos problemas, los feminicidios, tenemos las pandillas, tenemos una cantidad de problemas y dentro de ellos obviamente no nos olvidemos nunca de la corrupción, porque la corrupción también es una conducta que comienza desde muy pequeña.